Vamos a seguir con el capítulo. Ya hemos terminado el siguiente, Elisa. Hemos terminado ¿verdad? Las riquezas espirituales que el Señor nos hemos visto, ¿verdad? Los versículos hasta el 14. Ahora Pablo va a entrar abriendo su corazón, él sigue abriendo su corazón, pero va a comenzar a dar una oración al Padre, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a ir a Efesios 1, del versículo 15 al 19. Efesios 1 del 15 al 23, perdón. Del 15 al 23. Vamos a leerlo toda la oración en contexto y luego vamos, como lo voy a dividir en dos, en la oración de Pablo. Entonces vamos a leer para entrar en contexto todo este trozo. Efesios 1 del versículo 15 al 23. ¿Quién me lo lee? ¿Quién quiere leerlo? ¿Sí, hermana? Sí. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. En todo. Gracias, hermana. Entonces, vamos a coger esta vez, vamos a dividirlo en dos, todo este trozo de oración de Pablo, y vamos del 15 al 19 sería el primer sermón que he puesto de nombre Orando por vosotros, porque vemos que Pablo no está orando por él, sino está orando por vosotros, ¿verdad? No ora por él, sino por otros. Entonces dice así Efesios del 15 al 19, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias, esa es oración, ¿verdad? Por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ya sabemos que la idea principal de la carta a los Efesios es reunir todas las cosas en Cristo para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia, ¿verdad? De su gloria y de su gracia. El argumento que vamos a ver en este trozo de la oración es que Pablo está orando por los santos, está orando por sabiduría, por revelación en el conocimiento de Dios, por entendimiento de la herencia que han adquirido, ¿verdad? Hemos visto ya un abanico que vamos a recordar ahora, pero todo esto en el poder de Dios. Todo esto en el poder de Dios. Así que Pablo, para introducir, Pablo hay que entender que cuando escribe esta carta de Efesios, ¿dónde está? En la cárcel. Él está encarcelado, ¿verdad? Él está preso, en cadenas. Eso lo vamos a ver ahora en un versículo donde dice que él está preso. Y en esta cárcel está recibiendo informes. Hay hermanos que están viajando, no solo de Efesios, sino de toda la península, de varias iglesias, llevándole informes de cómo va la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en primera de Timoteo, él le dice a Timoteo, por esto te dejé en Éfeso, ¿no? Por esto te dejé para que tú, ¿verdad? Pongas ancianos para que vayas y te enfrentes a gente que estaba metiéndose en las iglesias, se estaba infiltrando, enseñando otro evangelio que no era verdadero.
Y a él le dice, pues él recibe los informes y luego le escribe a Timoteo diciendo, por eso te he dejado ahí, para que tú hagas tu trabajo como anciano de la iglesia, ¿verdad? Entonces él está recibiendo informes. Él no está en la cárcel, ahí ya está, no. Él está recibiendo los informes de todas las iglesias. Y por estos informes es que comienza a orar. Así que vamos a dividirlo en 3 puntos. El primer punto sería amor entre los santos. O sea, amor entre nosotros, los creyentes, ¿verdad? Nosotros recordemos que nosotros somos los santos y fieles sin mancha, ¿verdad? Cuando empezó la carta de Efesios. El versículo 1:15 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Por esta causa, él dice. Así que ya hemos venido viendo en varios sermones las riquezas espirituales. Primero la introducción, la bienvenida que se presenta, luego las riquezas espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahora dice, por esta causa, por todo lo dicho anteriormente, mencionando todas las riquezas espirituales, por todo lo dicho antes, ¿a quién se los dijo? A todos los santos, lo que yo vengo diciéndoles a todos los santos y fieles de Éfeso, que han recibido todas estas riquezas espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que han nacido de nuevo, dice, por esta causa, ¿verdad? Diciéndole a los que han nacido de nuevo, la gratitud que se despierta en Pablo, porque va a comenzar una oración, ¿verdad? Él comienza a abrir su corazón, él comienza a ver gratitud, él despierta gratitud, ¿verdad? En su corazón de Pablo, es debido a las bendiciones enumeradas anteriormente. O sea, él ha empezado a enumerar riquezas espirituales y su corazón ha comenzado a abrirse, ¿verdad? Su corazón ha empezado a derramarse. Y ahora cuando ya mencionó estas riquezas, comienza a orar por estas, ¿verdad? Pero no ora para él está preso en la cárcel. Comienza a orar para los santos, ¿verdad? Para los hermanos. Así que por esta causa también yo, dice, ¿verdad? Pablo, apóstoles de Jesucristo, ya lo hemos visto en el primer texto. Ahora hay que recordar que este apóstol está preso en Roma, encarcelado. En Efesios 3, en el capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por vosotros los gentiles, ¿verdad? ¿A quién se lo está diciendo? A los de Efesios, ¿verdad? A los de Efesios. Y dice, habiendo oído, dice el texto, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo está preso en la cárcel de Roma, está recibiendo informes de las iglesias, especialmente de la iglesia de Éfeso, que viene al caso, en este caso la iglesia de Éfeso. Nótese que Pablo no se queja en la condición que está. Él no arranca diciendo, recibe a los hermanos y le dice, oye, me tienen aquí abandonado en la cárcel. ¿Verdad? Él no empieza con quejas. Él no está empezando con quejas. Él no, en su carta, no dice, vivo de esta forma, mi condición en la cárcel está de esta forma. No comienza a llamar la atención en la carta a los hermanos, ni a los que les traen los informes, ¿verdad? Los hermanos están yendo a visitarlo, están dando las noticias de Éfeso y él no se queja de su condición. Tampoco pierde el tiempo en entrar en chismes, ¿verdad? En lo malo que está pasando en la iglesia, vamos en chismes, no se nota eso, en cosas absurdas Pablo no se está metiendo, no, pero Pablo, al estar encarcelado, es parte de su oficio, él está encarcelado y es parte de su oficio, él sabía, el Señor se lo dijo en Mateo 5:10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O solamente, no solamente Pablo. Aquí nos está diciendo en 2 de Timoteo que nosotros vamos a recibir persecución. Y vamos en Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis aprobados y tendréis tribulación por 10 días, si fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pablo sabe que iba a estar encarcelado. Por eso es que no se queja. Él cuando él recibió ese oficio de apóstol, él sabía que iba a ir preso. Él sabía que iba de persecución y apedreamientos. Entonces, él no empieza su carta quejándose, ni se queja a los que van a informarle. Pablo está sufriendo en la cárcel, es verdad, él está sufriendo, no es bonito estar en la cárcel, no es fácil. Él está sufriendo, es prisionero. Y en esos tiempos no era nada fácil, ¿verdad? Imagínate.
No es como los lujos hoy en día en las cárceles, ¿verdad? Con piscina, gimnasio, tienes tu paro, sales con tu dinero. No es como hoy, él está encarcelado con cadenas, ¿verdad? Él está encarcelado con cadenas. Pero Pablo no se queja, no se queja en la carta. Ni a los que lo llevan los informes se queja tampoco. Eso es tener un corazón como la de Jesús. Pablo tiene un corazón como Jesús. En su mente, en su corazón, solo está el pastorear a sus ovejas. Recordemos que todos estos son sus ovejas. Él es apóstol, ¿verdad? Y todas las iglesias en la península son sus ovejas. Así que él no empieza a quejarse porque él sabe que tiene una misión para con sus ovejas, ¿verdad? Él sufre por sus ovejas. Él no está sufriendo por su encarcelamiento, no. Está sufriendo por los informes que le llegan. Él comienza a sufrir por los informes que le llegan, pero también tiene gozo. Vemos que con Éfeso tiene gozo, así que abre su corazón. Él está viviendo en sus pieles todo lo que le está pasando en la cárcel. Él sabe que va a morir. Él sabe que va a morir, que va a ser un mártir, ¿verdad? Pero él es como Jesús. En Juan 21, 15, 17 nos dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacientas mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacientas mis ovejas. Y eso es lo que está haciendo Pablo, ¿verdad? Así es Pablo, habiendo oído de vuestras ovejas, ¿verdad? Él está sufriendo por sus ovejas, ama a sus ovejas y está en la cárcel y no reprocha nada, ¿verdad? Y empieza su carta así, ¿verdad? Así es Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El amor que refleja Pablo, el amor que refleja Pablo no solo no lo tiene él no solamente está reflejando su amor a los hermanos, sino que también los santos, los cristianos de la iglesia local en Éfeso, muestran su amor entre ellos mismos, porque a él le ha llegado a sus oídos, ¿verdad? El amor entre los santos. Y yo pregunto, hermano y amigo, ¿tan importante es demostrar nosotros el amor entre los hermanos? Porque Pablo le ha llegado ese informe. He oído el amor entre vosotros. ¿Es importante? Claro que es importante, ¿verdad? A él le llenó de gozo. Él estaba escribiendo la carta porque le llegaban informes, así que él empieza a abrir su corazón, a informarle de las riquezas. ¿Por qué? Porque los hermanos han comenzado a amarse, ¿verdad? Hay un amor entre hermanos en la iglesia. Así que no solo es tener el amor que viene de lo alto, sabemos que el amor viene de Dios. No es solo eso. No solo es retenerlo para uno mismo, el amor, sino que, o para el amor en sus familiares, sino el amor hay que demostrarlo en la iglesia local, ¿verdad? Ese amor que viene de lo alto hay que demostrarlo entre todos los hermanos de la iglesia. Hermanos que estamos codo a codo, hermanos que vamos a sufrir, que tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Que a veces confesamos entre hermanos que se llevan más, confesamos nuestros problemas, o con el pastor, con los ancianos, ¿verdad? Es un sufrimiento codo a codo. Eso es el amor entre los hermanos. Dios nos manda a amarnos unos a otros, manda a amarnos unos a otros, demostrando cada día y en cada dificultad, en cada aflicción, y hasta en los momentos de gozo, no solamente en los problemas, sino también en los momentos de gozo. En todo momento nos manda a amarnos. En primera de Juan 7, ¿quién lo lee? Alessandro, ¿lo lees desde ahí? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad? Pablo está diciendo, he oído de vuestro amor, ¿verdad? Entre los santos. Y no solamente eso, sino que Juan nos está diciendo, amémonos unos a otros. Es un mandato, amarnos unos. Hemos nacido de nuevo, nos amamos unos a otros. Es lo que la iglesia de Éfeso está haciendo. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Está cumpliendo esta orden. Amaos unos a otros. Estos hermanos en Cristo. El que no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es su naturaleza, es un atributo comunicable de Dios.
Es un amor que viene de lo alto, como dije, un amor de Dios. Este amor debe ser sincero, este amor debe ser puro, este amor debe ser sin defectos, ya que viene del mismo Dios. Si es un atributo de Dios, no tiene defectos. Si viene de Dios, no es un amor que no es santo, que no es puro, ¿verdad? Si es un atributo de Dios comunicable, porque Dios es amor, el amor entre los hermanos debe ser tal cual así. Este amor debe ser sincero, como dije, y puro. Esta iglesia recién está empezando, recién estamos conociéndonos como hermanos. Yo entiendo que no nos conozcamos a fondo, es comprensible, pero desde ya debemos empezar a aprender a amarnos, porque nos los manda en Primera de Juan, ¿verdad? Amaos unos a otros. Y Pablo está con ese gozo porque ha escuchado que se están amando a los hermanos de Éfeso. Así que aprendamos de nuestros hermanos de Éfeso, de Pablo, aprendamos de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que tanto nos amó que se entregó a la cruz, se entregó a morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Se entregó para rescatarnos del infierno. Ese era nuestro destino, el infierno, pero Él se entregó a la cruz. Merecíamos el infierno, pero Él se entregó para salvarnos. Todo esto por amor, por gracia, una gracia inmerecida, una gracia incondicional. Hasta Pablo han llegado a sus oídos, por medio de estos informes, el amor que confiesan los hermanos de Éfeso. A él le ha llegado esto de aquí. Seguramente esto llenaría de gozo. Si a mí me llega una carta de los hermanos de otra iglesia, pues llena de gozo, ¿verdad? Que en esa iglesia los hermanos están creciendo en amor. A pesar de las condiciones de Pablo que está en la cárcel, él se llena de gozo. Para él sería como recibir aire fresco, ¿verdad? Estás pasando penurias, ¿verdad? Te lo estás comiendo todo, pero a él le llega informes de sus iglesias que se están amando, ¿verdad? Unos a otros. Entonces eso llena de gozo Pablo. Entonces comienza a escribir y a mostrar ese gozo. En el versículo 16 nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Te das cuenta? Él ha comenzado a abrir su corazón, tiene los informes de cómo se aman y él se ha hinchado de amor y comienza a dar gracias a Dios y dice, no ceso de dar gracias por vosotros. A Dios se le debe dar gratitud. A Dios hay que dar gratitud, ¿verdad? Pero no solamente gratitud a Dios, sino que Dios está dándole gratitud por los hermanos. ¿Se dan cuenta? Por vosotros, dice. Él ha comenzado a ver esos cambios que hay en los hermanos, que Dios está operando, el Espíritu Santo está operando en la iglesia de Éfeso, en las regiones circundantes también. Esa operación de gracia de Dios. Pablo es una persona que entendió la importancia de tener una comunión con Dios. Y lo importante que es la oración. Es lo importante la oración. No solamente es importante acercarse a Dios, sino también incluir el dar las gracias. ¿Verdad? Nos empezamos con Dios Padre, eres poderoso, ¿verdad? Dando gracias por sus atributos. Estamos dando gracias a Dios, pero también empieza a dar Él gracias a sus hermanos, por sus hermanos. Lo vemos en cada una de sus cartas. Él no cesa de dar gracias, no solamente a Dios, sino a Dios por sus hermanos. En Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo vemos en Romanos. A los filipenses también lo dice lo mismo en 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. A los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En Primera de Tesalonicenses dice, en el capítulo 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y Filemón 4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Vemos que Pablo en todas las cartas a todas las iglesias está dando gracias a Dios por sus hermanos. ¿Y por qué da gracias a Dios? Porque hay amor entre los hermanos. Pablo sabe que todo viene de lo alto, de Dios. Él sabe que todo viene, tanto el amor como todo viene de Dios. Es de Dios, por ello que da gracias a Dios.
a sus fieles y santos hermanos, quienes reciben todas estas bendiciones espirituales, demostrando el amor entre los hermanos. Pablo no cesa, dice, yo no ceso, él no se cansa de orar. No es que ore una sola vez y ya está, no, es una oración constante, es una oración continua. Él no cesa de dar gracias, de orar por todos los santos, a pesar de su condición en la cárcel. Él no cesa de orar y dar gracias a Dios. Pablo cada vez que ora y da gracias, recuerda en su mente, y vamos a ver lo que sigue en el versículo, dice, recuerdo en su mente por cada uno, haciendo memoria por vosotros en mis oraciones. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo aquí? ¿Verdad? Es muy personal lo que está haciendo. Dice, recordando en mi memoria a vosotros. Es muy personal. Cuando le traen los informes de la iglesia, le traen con una lista de sus miembros. Eso nos está diciendo. Que hay en cada congregación hay una lista de miembros. Le han traído cartas de las iglesias con situaciones de diferentes miembros. Por eso está diciendo, haciendo memoria de vosotros, recordando en vosotros. Empezó a orar de una forma personal e individual a los hermanos. Él está empezando a orar de forma individual por cada hermano, dando gracias a Dios por cada uno de los hermanos, ¿verdad? Esto nos demuestra la importancia que hay en la membresía local de una iglesia, ¿verdad? En los informes le traen a Pablo lo que está sucediendo en las iglesias, la lista de los hermanos que hay. Él comienza a hacer memoria de cada uno de ellos, comienza a orar por cada uno de ellos. Hay una lista. Esto nos indica que hay una membresía local en Éfeso y en cada una de las iglesias. Él no los desconoce, no está orando por desconocido, él los conoce a cada uno de los miembros. Hay una intimidad entre Pablo y cada uno de los miembros en la oración. Así que, hermano, así debe ser nuestro amor entre nosotros. Conocernos como hermanos, orar cada uno por su hermano. Yo debo orar por cada uno de vosotros, es nuestra misión. Entonces, hay una lista, nosotros conocemos a los hermanos. Así debe ser nuestras oraciones, igual que de Pablo, orar por cada uno de los hermanos, no solamente por la iglesia en general. Que Dios nos enseñe a ser como Pablo. Él refleja a Cristo en su persona en estas oraciones. Y nosotros también debemos reflejar a Cristo. Nosotros tenemos no solamente a Pablo como ejemplo, tenemos a Cristo como ejemplo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 3, 16 al 18? Pero cuando se convierten al Señor, cuando nacemos de nuevo, el velo se nos quitará, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, los cristianos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros somos un reflejo del espejo, una imagen de Cristo, ¿verdad? Es como que Cristo estuviera parado y reflejando en mí su imagen. A eso tenemos que llegar, a ser reflejos de Cristo, así como lo era Pablo. Por eso Pablo comienza a abrir su corazón, a orar por la iglesia y por cada uno de los hermanos. Así que, hermanos, cada día seamos el mejor reflejo de Cristo en nuestras vidas y demos gracias en nuestras oraciones como Pablo lo hace por cada uno de los hermanos. Aprendamos de él. Seamos mejor aún. Aprendamos de Jesús, no solo de Pablo, sino de Jesús, nuestro mejor y supremo maestro. Él oraba al Padre, ¿verdad? En Juan lo vemos, dice, Señor, a los que tú me has dado, guárdalos. Él comienza a orar por sus ovejas, ¿verdad? Así nosotros también debemos orar entre los hermanos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Espíritu de sabiduría y revelación. Vimos que Pablo ya nos ha mostrado todas las riquezas espirituales anteriormente, ¿verdad? En riquezas espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas estas bendiciones que hemos visto. Todas estas bendiciones vienen de lo alto, del Dios Trino. Bendiciones que no solamente son para los hijos de Dios, ¿verdad? Perdón, son solamente para los hijos de Dios, no es para nadie más. Son para aquellas personas que han nacido de nuevo, que han sido traídos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Para estas personas son estas riquezas espirituales. Pero Pablo no se queda solo con estas riquezas, las que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Les han traído informes a Pablo, ¿verdad? Él comienza a mostrar las riquezas espirituales, comienza a orar por más y nos va a comenzar a enseñar más. Le pide a Dios
más gracia para nosotros en su oración. Lo vemos en el versículo 17. Es una muestra de ello, de completar nuestras necesidades espirituales que vienen de lo alto. Nada sale de nosotros, por eso es que es por pura gracia. Lo vamos a ver ahora en el versículo 27. No se queda solamente con las riquezas espirituales antes dichas, sino que en el 17 empieza, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y empieza que aquí os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siguen las riquezas espirituales. Nuevamente comienza a arrancar otra vez con las riquezas, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dice, el Dios de Jesús. ¿Cómo es posible? Jesús es Dios. ¿Cómo puede ser el Dios de Jesús? Bueno, Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Podemos ver que Jesús también cree en Dios. Jesús creía en Dios. Él creció como Jesús hombre, creció en sabiduría. Él a través de la palabra comienza a saber quién es el Jesús hombre. Como Jesús Dios sabía quién era, pero como Jesús hombre, al leer la palabra, ve que hablan de él, ¿verdad? Y él cree en Dios, no en sí mismo, sino en Dios Trino, en el Padre. Así que Jesús cree en Dios, nos los está diciendo Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, también su fe está depositada en Dios, la de Cristo. Cristo también deposita su fe en el Padre. No solamente la ha depositado Pablo, sino también Jesús nos está diciendo. También Jesús es hombre. Jesús es hombre. Y como tal deposita su fe en Dios. Como Jesús hombre deposita su fe en Dios. El Dios de las Escrituras. Recordemos que Jesús conoce el Tanaj. Él tuvo todo el Antiguo Testamento en sus manos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento. Es más, tuvo la traducción de la Septuaginta, de los 70 ancianos. Así que ahí no solamente hablan de él, también del Dios en que él cree. En las Escrituras hablaban de él, del Cristo, del Mesías, pero también hablaba del Padre. Dios creía y depositó su fe en el Padre. Jesús es uno de nuestros cristianos. Él también es seguidor de Dios. Él también seguía por medio de la palabra a Dios. No solamente los cristianos, sino él hacía lo que la palabra, ¿verdad?, decía. Estaba destinado para eso. Así dice Pablo, Señor Jesucristo, nosotros creemos en Él y depositamos nuestra confianza en Él. Así como Jesús depositó la confianza en Dios, nosotros también depositamos de esta manera en el Salvador. Te das cuenta, ¿verdad?, que este hombre, Jesús, fue coronado con toda autoridad, con toda gloria. Por eso dice Señor Jesucristo. Cuando dice ahí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ya no solamente está hablando del Jesús hombre, sino del Mesías, el que fue coronado. Él está utilizando el título de Dios hombre, de Jesucristo. Pero nosotros no solo creemos en el Señor Jesucristo, que es Dios, en quien creemos porque Jesucristo cree en Dios. Nosotros también creemos en Dios Jesús, y por ende, ¿quién es el Dios? El mismo Señor Jesucristo que cree, ¿verdad? Está diciendo, ¿en quién cree? En el Padre de gloria. El versículo, ¿qué nos dice? En el versículo 17, el Padre de gloria. ¿En quién cree? Jesús hombre, Jesús Dios, que ha depositado su confianza. ¿En quién cree? En el Padre de gloria. Es en el Padre de gloria que está creyendo. Dios el Padre, la primera persona de la Trinidad. El Padre con quien habita junto a Él antes de todos los tiempos, ¿verdad? El Hijo ya había habitado antes con Él, antes de la creación, antes de todo lo creado, ¿verdad? El Dios Padre eterno, sin principio, ya estaba junto al Hijo, a quien vino a mostrar, al que se mostró, ¿verdad? Jesús viene a mostrar al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo está orando al Padre de gloria, al Dios de Jesús, a nuestro Dios también, es nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué está orando y pidiendo Pablo en su oración? ¿Qué es lo que está pidiendo? No cesa de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para el que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, os dé, ¿verdad? Él no solamente está dando gracias a Jesucristo, está dando al Padre de gloria para que nos dé algo.
Dice el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él mismo, de Dios, no de Pablo, sino de Dios. Así que acompáñame a Efesios 1:8, que dice, que hizo sobreabundar para con nosotros toda sabiduría e inteligencia. Ya vemos que Pablo está orando por sabiduría, pero ya lo hemos recibido con el Espíritu Santo. Ya hemos recibido sabiduría con el Espíritu Santo. Ya nos fue dado sabiduría a cada uno de nosotros en nuestra conversión. Y fue dado por el Padre, fue dado por el Hijo, fue dado por el Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo se llama Espíritu de sabiduría. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Así que ya hemos recibido el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento. Ya nos fue dado en el versículo 8, nos fue dado. Así que llegado a este punto, debemos preguntarnos cómo puede ser posible que Pablo haya orado por espíritu de sabiduría y revelación que nos sea dado a los que ya poseían el espíritu y que en realidad, según el versículo 13, habían sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo si ya tenemos ese espíritu de sabiduría? Así que podemos ver que Pablo está orando a Dios Padre de Gloria por los cristianos de Éfeso y les pide espíritu de sabiduría y revelación. No solamente de sabiduría, sino de sabiduría y revelación. Si anteriormente nos enseñó las riquezas espirituales de cada uno de los individuos, ahora Pablo está orando por las riquezas y dones de forma grupal. Si antes pidió espíritu de sabiduría a cada uno de nosotros en conversión, ahora él está hablando en forma grupal. Está ahora pidiendo sabiduría a la iglesia de Éfeso. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Ya no solamente individual, sino de forma grupal, de forma congregacional, a todo el cuerpo de Cristo en la iglesia local. Entonces podemos llegar a la conclusión de que si ya tenemos al Espíritu Santo, cada uno individualmente, no solo fortalezca lo ya obtenido en la herencia y la posesión adquirida, que fuimos sellados, ¿verdad? Que tenemos la garantía, sino que nos dé el don de sabiduría y entendimiento congregacional, toda la iglesia local. Una comunión más íntima de los creyentes, ¿verdad? Entre todos los hermanos, mostrando disposición y preparación. Así que Pablo está pidiendo sabiduría en la iglesia local. Y ahora vamos a ver por qué. Y vosotros que ya tienen el Espíritu Santo individualmente, el don de sabiduría y entendimiento, ponerlo en práctica, el don que en este momento tenemos en la iglesia para crecer más y más en sabiduría, en revelación. ¿Cómo? Con la predicación del Evangelio. Lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Qué estoy haciendo yo? Predicando, ¿verdad? Entonces lo que Pablo está pidiendo es que cuando se predique en la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo le dé a cada uno el entendimiento de lo que yo estoy predicando. No que tú entiendas una cosa, tú entiendas otra y tú entiendas a tu parecer, sino que el Espíritu Santo le dé don a cada uno de conocimiento de la revelación que yo estoy dando, pero que toda esta revelación la entiendan todos vosotros. Que no vayan a entender cada uno por su lado, yo entendí esto, yo entendí lo otro. Eso es lo que está pidiendo Pablo. Si realmente estás predicando el Evangelio, si realmente yo estoy predicando el Evangelio, no un falso Evangelio, si yo estoy predicando el verdadero Evangelio, Pablo está pidiendo que vosotros entiendan ese Evangelio. Esta es la petición de Pablo, para que Dios nuestro Señor Jesucristo y el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Os dé sabiduría y conocimiento en Él, conocimiento de Dios. Hermano, no solo obtienes conocimiento de ti en el devocional diario, cada uno hace su devocional diario, sino, o en la intimidad, ¿verdad? Vamos en oración, vamos en intimidad con Dios, que es muy importante, el devocional diario es muy importante, la intimidad con Dios en la oración y su palabra es muy importante. Pero, mis hermanos, es aquí en la iglesia local, donde todos los hermanos crecen, todos juntos, en sabiduría y revelación. Nos los está diciendo Pablo en la carta. Está pidiendo
¿verdad? El don de sabiduría y revelación entre los hermanos en el momento de la predicación. Esa revelación del conocimiento de Dios Trino y todas sus verdades, todas sus doctrinas, su palabra predicada, el Evangelio, las buenas noticias que son poder de salvación, ¿verdad? Así que hermanos, el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos trae fe, nos da la fe. Y no solo nos da la fe, sino que nos da el medio de salvación. La fe es el medio de salvación, sino que aumenta cada día más y más nuestra fe. Mientras más unidos estamos en la congregación, teniendo un conocimiento y una sabiduría, crece nuestra fe. Así que Pablo ha comenzado a orar por este espíritu de sabiduría, de entendimiento a Dios, para que nos sean revelados los conocimientos de Dios por medio de su palabra, por medio de la palabra. Así que, hermano, oremos todos nosotros cada día en comunión entre los hermanos de la iglesia, de que Dios aumente este don de sabiduría y de revelación en la iglesia en conjunto. Es nuestro deber, ¿verdad? Que oremos por nuestra comunión como hermanos. ¿Para qué? Para que nos podamos preparar en el Evangelio para poder salir a las calles a predicar el Evangelio, no solo en Murcia, en España o a donde Dios nos lleve. No seamos como las iglesias, por ejemplo, de ahora, que estuve viendo videos, las luteranas y las anglicanas, que están aceptando los matrimonios gay. La luterana ya aceptaban gays hace tiempo. Ya hace poco se acaba de la iglesia anglicana aceptar ya los matrimonios gay. Pablo está pidiendo conocimiento, sabiduría en la palabra de Dios. Eso es muy importante. Lo que está pidiendo Pablo es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en el conocimiento, en la sabiduría, en la revelación de Dios, no nos va a llevar a estas situaciones que están pasando en otras denominaciones. Están apostatando de la palabra. ¿Por qué? Porque están abandonando el conocimiento de Dios. Se han alejado de la palabra de Dios. Ya no les importa lo que Pablo está diciendo a los efesios. Así que, hermanos, Dios nos guarde a nosotros, ¿verdad? Que podamos prevalecer en su palabra, que podemos seguir en su camino, en esa senda. Pablo no solo va a pedir sabiduría y revelación en el conocimiento del Dios Trino. Él quiere pedir más. Él va mucho más allá. Pablo no se corta en su oración. Él no se corta, no tiene vergüenza con el Señor en su oración. Si te das cuenta, es como una bola de nieve. Hemos empezado como una bola de nieve que empieza a rodar más y más y más. Primero pide sabiduría, revelación, conocimiento y va creciendo. Pero todo va relacionado. No solamente crece lo que va pidiendo Pablo a Dios, sino que va relacionado. Una cosa lleva a otra. En Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sabiduría, revelación, conocimiento. Y ahora nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando, que es iluminar, ¿verdad? Dar a luz a vuestros ojos. Pero no nuestros ojos que están en la cara. Él no se está refiriendo a los ojos que están en la cara. De forma figurada nos está hablando de los ojos de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad, de nuestra sabiduría, de nuestra inteligencia. Estas actitudes por las cuales nuestra voluntad interactúa. Nuestra voluntad interactúa con el conocimiento, con la sabiduría, con los sentimientos, ¿verdad? Una cosa va llevando a otra. Él está pidiendo que el Señor nos alumbre en el entendimiento. El Espíritu Santo nos da el don de la sabiduría para que crezca el entendimiento. Así como Dios transforma nuestro corazón, también transforma nuestra mente y crece nuestro conocimiento de ella cada día. ¿Para qué pide Pablo que nuestros ojos intelectuales sean iluminados? ¿Para qué pide a Dios? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para eso pide Pablo que seamos iluminados en nuestra mente, para que sepamos cuál es la esperanza por la cual hemos sido llamados. Esperanza y riquezas. Dos cosas en una frase. Esperanza y riquezas. Así que nosotros
sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, o a entender la esperanza a la que hemos sido llamados, a la esperanza que hemos sido llamados. ¿Y qué es la esperanza? Él dice a la esperanza, ¿qué es la esperanza? Mateo 12:21 dice, y en su nombre esperan los gentiles, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en primera de Pedro dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, una esperanza viva. Alguien dijo, la idea del Nuevo Testamento de la esperanza es el reconocimiento de que en Cristo se encuentran el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La esperanza cristiana está arraigada en fe en la salvación divina en Cristo. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza de los cristianos se hace realidad por medio de la presencia del Espíritu Santo, prometidos en Romanos 24, que dice, Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Esperanza de qué? De Jesús, de nuestro Salvador. Nuestra esperanza está depositada en Cristo y en su obra de salvación. Ahora la esperanza y la fe van de la mano. Esto va creciendo. Pablo nos ha metido esperanza, pero esto va de la mano. En Hebreos 11:1 dice, y pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, ¿verdad? Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Sí, el mayor es el amor, pero los tres permanecen. La fe, la esperanza y el amor. Y todo esto está en Cristo. La fe, la esperanza y el amor en Cristo. Así que hermanos y amigos, esperanza, fe y amor. Los motores por el cual nos movemos en la voluntad de Dios. Nosotros nos movemos en fe, en esperanza y en amor. Es lo que está pidiendo Pablo. En esto está pidiendo que crezcamos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos? Conocemos cuáles son estas riquezas de la gloria de Dios. Desde el verso 3 ya se nos ha ido, ¿verdad? Dando a conocer todas estas bendiciones, que fuimos escogidos, predestinados, adoptados, aceptos en el amado, fuimos redimidos, perdón de pecados, sabiduría, inteligencia, herencia, somos sellados, tenemos las arras de nuestra herencia, somos posesión adquirida, ahora sabiduría, revelación, entendimiento, todo el abanico que Pablo nos está mostrando, pidiéndole a Dios, a nosotros, y que en nuestra conversión la tenemos. La gente de afuera no lo tiene, pero nosotros sí, todo este abanico de bendiciones. Estas y muchas más que hay en la palabra son las riquezas de la gloria de Dios. Eres millonario. Todas estas riquezas, eres millonario, no de papel. Yo no soy millonario de papel, pero sí en lo espiritual, en lo más importante que debe ser para nosotros y para nuestras vidas. En lo más importante, porque cuando venga Cristo, la moneda, el papel pasará, pero estas riquezas espirituales se van a quedar aquí. Pero aquí también nos sirve para vivir en la senda de su verdad. Sí, nos va a servir para cuando venga Cristo, pero hoy también nos sirve. Nosotros vivimos según todas estas bendiciones, ¿verdad? Para no apartarnos del camino, para no pecar. Tenemos todas estas riquezas. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados, fuimos restaurados, fuimos renovados, transformados, ¿verdad? De lo carnal a lo espiritual. Ahora nuestros ojos del corazón, como dice Pablo, nuestros ojos del entendimiento, de nuestras mentes espirituales, vamos adquiriendo más conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Y esto me lleva al tercer punto y último, y ya termino, es poco, el versículo 19, el último. ¿Y cuál el poder de su fuerza sería? ¿Verdad? Este tercer punto, el poder de su fuerza. El versículo 19 dice, ¿y cuál su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza?
Pablo sigue añadiendo más riquezas de las que ya he indicado anteriormente. Él sigue aumentando mucho más. Y ahora quiere que entendamos mejor todas estas riquezas y que nuestra iluminación sea mucho más completa. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios. Pero esta vez va directamente al atributo de Dios. Esta vez ya no va, ¿verdad?, a riquezas que hemos recibido, sino va directamente a Dios. Dice su poder, en su poder, todopoderoso, el Dios todopoderoso. Es Dios todopoderoso por naturaleza. Él creó los cielos, creó la tierra. Solamente con pronunciarlo creó la tierra. Él creó al hombre con sus manos y le dio aliento de vida. Él ya era todopoderoso antes de que existieran las cosas y aún sigue siendo todopoderoso, manteniendo la creación. William Hendrickson nos dice en su comentario, esta sobresaliente grandeza de su poder, del Dios Padre, es necesario como eslabón entre otros detalles que fueron mencionados en el versículo precedente, a saber, la esperanza y la herencia. El poder, del griego dynamic, de Dios es necesario a fin de que la esperanza sea cumplida y la herencia sea lograda. ¿Se dan cuenta? Es por medio del poder de Dios y del Dios Todopoderoso que van a ser tanto la esperanza como la herencia logradas. Las palabras con respecto a nosotros, los que creemos, muestran que tal poder se ejerce en beneficio de los creyentes y de nadie más. Solamente ellos reciben la herencia. Pablo ruega a Dios que dé a los lectores ojos esclarecidos a fin de que puedan saber cuál es la sobresaliente grandeza del poder de Dios, conforme a la operación de la fortaleza de su poder. Así que todas estas riquezas están amparadas bajo el poder y la gloria de Dios. Las tres palabras que emplea para mostrar la forma en que este poder se usa son energía. Si se dan cuenta, en el texto dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder. Repite varias veces poder, poder, poder y fuerza. Tres palabras, fuerza, energía. ¿De dónde viene la palabra energía? Actividad, operación y manifestación. Luego utiliza la palabra kratos, que es fortaleza. Y luego la palabra ichus, que es poder o gran fortaleza inherente. ¿Verdad? ¿Qué nos quiere mostrar Pablo con todas estas palabras que ha metido en un solo texto? Que Dios es poderoso, todopoderoso, y que nuestras herencias, nuestras riquezas están amparadas en eso. Sin embargo, cuando tales sinónimos se amontonan en uno solo, como sucede en esta parte de la oración, es dudoso que podamos hacer distinción precisa entre uno y otro. Los está utilizando ambos y no hay forma de distinguir cuál es uno mayor que el otro. Friedrich, hay un erudito que dice, Friedrich, dice, tiene probablemente razón cuando dice, es difícil hacer diferencia en precisión entre las varias palabras que se usan para la palabra poder. Es permisible llegar a la conclusión que el apóstol hace uso de más de un término para indicar la plenitud y certeza de este poder. Eso es lo que les vengo a decir, que Pablo está utilizando Dios Todopoderoso, su título, su atributo de creador, ¿verdad? Él lo está utilizando ¿para qué? Para que se puedan cumplir todas estas riquezas y todas estas bendiciones. Así que oremos nosotros como iglesia en una misma comunión, en un solo espíritu, por sabiduría. Debemos orar nosotros por sabiduría. Debemos orar por revelación, por conocimiento, para que el Dios Todopoderoso, con todo su poder, nos revele cada día más y más lo que podamos y podamos conocerlo más y más, sus riquezas, su palabra. Es también mi deseo como predicador dar a conocer todas las virtudes de la palabra de Dios, sin diluirla, pero siendo fiel a la palabra, mostrando toda la verdad. Es así como llegamos a este conocimiento. Así que, hermano y amigo, no dudemos en orar cada día, uno por uno, uno por otro, ¿verdad? Entre hermanos todos, pero no nos olvidemos de pedir sabiduría, conocimiento, ¿verdad? No seamos como los que dicen afuera que la letra mata, ¿verdad? La letra no mata, mata la ignorancia. La letra mata la ignorancia. Nosotros debemos crecer en su palabra de Dios.
Como dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aprendamos de la advertencia de Oseas 4:6 y oremos por conocimiento, por sabiduría que viene de lo alto del todo Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria y que Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor Padre,